Rosalía Romero, la doctora Ruggero, exsecretaria del 19. La saludo también. Bueno, muy buenas tardes a todos. Martes 26 de septiembre de 2023, 17:07, una edición de lujo en Abogados del Fuero, como tratamos siempre de hacer. Hoy nuestro expositor es el doctor Enrique Catani, una de las últimas y valiosas incorporaciones de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. El tema en particular lo va a presentar formalmente la doctora Mariela Pistacchia, quien se encuentra presente, es directora de la Comisión de Riesgos. También se encuentra presente el doctor Facundo Castro, secretario general de Abogados del Fuero, la doctora María Agustina Elías, directora de Comunicación y secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo, y nuestra vicepresidente primera del Colegio Público, la doctora Patricia Trota, a quien saludamos. Sin mayores preámbulos, les agradezco mucho a todos por su presencia, especialmente al doctor Enrique Catani, que tuve oportunidad de conversar y entrevistarlo en Corrientes, donde introdujo algo que es sumamente valioso, que es la actualización de los créditos del personal de casas particulares, que nos recordó un artículo muy valioso de la ley que resulta muy interesante en estos tiempos. Ahí veo también al doctor Lucas Paya, la doctora Valeria Villalloni, directora de Noveles, tanto de la asociación como del madrinazgo y padrinazgo del Colegio Público, la doctora Sonia Barrientos, el doctor Mariano Natale. Hay un montón de amigos y conocidos, personas relevantes del mundo laboral, de nuestro ecosistema laboral. Así que les agradecemos mucho a todos su presencia. Doctora Mariela Pistacchia, te escuchamos. Muchas gracias, Enrique Catani, por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos el honor de presentar al doctor Enrique Catani. Como algunos ya sabrán, él es juez de la Sala 1 de la Cámara Nacional del Trabajo. También es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Avellaneda. Así que, bueno, un honor para nosotros que esté acá, que haya accedido a brindarnos una clase con un tema muy complejo, como decía recién Nahuel, del cual él también habló en el Congreso de la Sal de Corrientes hace 2 semanas. Así que estamos todos también a expectativa de lo que vaya pasando, por supuesto que por las cuestiones que estamos atravesando como país. Así que es muy importante conocer la opinión del doctor Catani, que nos ilustre un poco con sus conocimientos. Así que bueno, muchas gracias por estar. Doctor, les doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Eh, Muchas gracias al Colegio Público de la Capital Federal, a Patricia Trota, muchas gracias a los abogados del Fuero, Nahuel Altieri, a todo el equipo que me han invitado a participar y a tener más que una clase, una conversación con ustedes sobre un tema, digamos, que en realidad aqueja a la economía en general y a todas las ramas del derecho. Pero nosotros vamos a enfocar qué herramientas podemos construir o podemos pensar para afrontar esa situación en materia de riesgo de trabajo, ¿no? Me refiero a lo que todos sabemos, ¿no? La Argentina atraviesa ya desde hace unos años un régimen, lo que se conoce como un régimen de alta inflación, y eso convive con una norma legal de la época del ñaupa, si me perdonan el atavismo, que prohíbe la indexación de los créditos en forma general. La ley de convertibilidad, ustedes conocen, que luego fue ratificado por la ley de emergencia económica, ¿no? Eh, Frente a esto, cada disciplina, cada sector, cada problema intenta buscar sus propias soluciones, ¿no? Y así vemos que, por ejemplo, aparecen normas de excepción que permiten actualizaciones. Me refiero a otras ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, la ley de alquileres, que ahora está en rediscusión, pero incluso la que está vigente permite actualizaciones monetarias, los créditos hipotecarios que se actualizan por las unidades de valor, empiezan a proliferar herramientas que de un modo u otro o establecen excepciones a la regla general de prohibición de indexar o buscan algún mecanismo que permita ajustar los créditos. No solo, por supuesto, en materia de derecho civil, comercial, también en nuestro derecho social. Nahuel lo recordaba hace un ratito, tenemos el artículo 70 del Estatuto de Personal de Casas Particulares que permite la actualización de los créditos. Tenemos la Ley de Jubilaciones y Pensiones, donde está prevista la actualización periódica. La propia Ley de Riesgos, antes de que aparezcan la 27348 y el 669, ya tenía la actualización por RIPTE de los pisos, de los montos fijos. Es decir, vamos
construyendo como podemos herramientas legales, jurisprudenciales o a veces conceptuales para poder llegar a soluciones que sean justas en un contexto como el que vivimos, ¿no? En materia de riesgo de trabajo, todos ustedes son especialistas acá, así que lo conocen de sobra. Tenemos una fórmula legal y yo quisiera también recordar que tenemos una regla general supralegal, ¿no? Tenemos una forma legal que todos recordamos y que más o menos podemos traducir, digamos que se compone por un coeficiente etario, una variable salarial, un porcentaje que representa la incapacidad. A partir de ahí construimos la fórmula legal que todos manejamos, ¿no? Eh, y pienso que tenemos que tener siempre presente que además de esa fórmula legal, tenemos una regla general supralegal, contenida en el artículo 31, inciso no me acuerdo cuál, pero puede ser inciso 3, de la Carta Interamericana de Derechos Sociales, que dice que los regímenes de accidentes de trabajo deben estar orientados a reparar la capacidad de ganancia de la víctima, ¿no? Y esto lo usó, ustedes recuerdan, en un fallo bastante viejo, lo usó la Corte Suprema para descalificar incluso una indemnización sistémica. Y dijo, bueno, la indemnización sistémica tiene que cumplir con esta pauta supralegal. Por lo menos debe alcanzar a indemnizar la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima. Esto es bueno que lo tengamos presente porque aun cuando nos apeguemos y seamos bien sistémicos y tratemos de buscar soluciones sistémicas, como a mí me gusta más buscar soluciones sistémicas que extrasistémicas, ¿no? Aún en esos casos debemos recordar que la solución a la que arribamos siempre tiene que tener por lo menos este piso de marcha que estableció la Corte en el fallo Ascua a partir de la lectura de la Carta Interamericana de Derechos Sociales, ¿no? La indemnización, el resultado final de la fórmula, tiene que por lo menos compensar la pérdida de ganancia de la víctima. Entonces, lo que sucede es que si no tenemos ningún mecanismo para actualizar la fórmula, absolutamente ninguno, al momento en que el trabajador o la trabajadora percibe su indemnización, es muy posible que esa indemnización no cumpla con esta pauta supralegal, digamos, con esta pauta supralegal. Entonces, frente a esto, y frente a la aceleración del fenómeno inflacionario, hay que todos los operadores del sistema, jueces, abogados, eh, buscamos herramientas para encontrar alguna solución a estas cuestiones, ¿no? Y ahí aparecen un conjunto de herramientas extrasistémicas, ¿no? Que las menciono nomás porque yo quiero referirme más bien a las que están dentro del sistema, las que podemos usar dentro del sistema de riesgo de trabajo. La primera, el cañonazo más grande, por supuesto, es la declaración de inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad. Esto es un camino que algunos jueces, algunos abogados transitan, y es por supuesto un camino posible. Claro, esto invalidaría por completo la prohibición de indexar deudas y tiene el beneficio de que sería una solución general y el problema que todos conocemos, que es que una solución de este tipo podría contribuir incluso a acelerar el fenómeno, ¿no? Esa sería, digamos, la de máxima. Otra solución extrasistémica que algunos operadores del sistema han explorado es la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo, en el sentido del fallo Ascua. Entonces, es decir, ya no se invalida la prohibición de indexar en forma completa, sino que se invalida la forma de construir la fórmula de la Ley de Riesgos, en tanto el resultado no sea una adecuada reparación en términos de que compense la pérdida de ganancia, como dice la Carta Interamericana de Derechos Sociales o como la Corte ha dicho que dice la Carta Interamericana de Derechos Sociales en el fallo ASPA, ¿no? Y bajando un poco, estas son las más sistémicas, ¿no? Bajando un poco están las soluciones que juegan con la tasa de interés. Entonces ahí aparece la posibilidad o de aplicar intereses más altos, duplicar la tasa de interés, por ejemplo, que es una solución que también algunos tribunales han explorado, pero que parece un poquito obturada a partir de algún reciente fallo de la Corte Suprema que expresamente descalificó una sentencia que duplicaba la tasa de interés, una tasa de interés bancaria, ¿no? O por otro lado, la cuestión de
la posibilidad de capitalizar intereses y de esta manera recomponer un capital, que es lo que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acordó mediante un acta para el resto de los procesos. Después conversamos, algunos entienden que también se aplica para estos procesos. Yo personalmente entiendo que no, que está claro en el acta que este tipo de procesos sistémicos está fuera de lo acordado del acta. Esas son las soluciones al problema que pasan por afuera, saliéndose de la ley de riesgo de trabajo, del sistema general normativo de la ley de riesgo de trabajo. Pero hay también regulaciones en el propio sistema que fueron de a poco y progresivamente encarando el problema de la desvalorización de la moneda, ¿no? Sin hacer una super historia, pero empezamos con la 26773. Ahí aparecen algunas herramientas de esto, ¿no? Ustedes recuerdan, la 26773 eliminó los topes máximos, estableció pisos mínimos y estableció la actualización a través del índice RIPTE de las sumas fijas y de los pisos mínimos por lo menos. ¿Por qué digo por lo menos? Porque hubo una interesante corriente jurisprudencial cuando la ley se sancionó. Yo era juez en la provincia de Buenos Aires en ese momento y yo sostenía esto, ¿no? Esta corriente que terminó siendo minoritaria, sostenía que de la redacción de la ley 26773, creo que era el artículo 17, pero no lo recuerdo exactamente, podía también deducirse que la ley autorizaba a actualizar el resultado de la fórmula, ¿sí? Y hubo una corriente jurisprudencial, quizás minoritaria, pero interesante, que sostenía esto, ¿no? Esto, si hubiese prosperado, quizás nos hubiese eliminado un montón de problemas, ¿no? Porque entonces tendríamos una norma general que permite actualizar las fórmulas por RIPTE. Pero finalmente esto no prosperó, la cuestión llegó a los tribunales superiores, a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecieron como regla que lo único que la ley 26773 permitía actualizar eran las sumas fijas, ¿se acuerdan? Y los pisos mínimos. Luego vino la 27348 y acá sí aparece una forma de actualización, bueno, porque también el fenómeno inflacionario se agudiza, ¿no? Más eficaz, más interesante, ¿no? Primero la cuestión del IBM, porque claro, el IBM en el texto de la ley original, ¿se acuerdan? Eran todos los salarios que percibía el trabajador o la trabajadora durante el último año, antes de la primera manifestación invalidante, dividido por la cantidad de días por 30,4. Esto en épocas de estabilidad salarial daba una cifra que representaba lo que el trabajador, la trabajadora cobraba, pero en épocas en que la inflación hacía que la actualización salarial fuese mucho más habitual y más periódica, distorsionaba por completo la forma de calcularlo, ¿no? El resultado final de eso no se parecía en nada a lo que el trabajador percibía habitualmente. Entonces, lo que trae de principal novedad la 27348 es reformula el artículo 12 y tiene ese primer inciso que dice bueno, que actualiza, digamos, por RIPTE el salario del trabajador hasta el momento de la primera manifestación invalidante. Entonces calculamos la fórmula a partir de un salario que está actualizado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Y después tenía un inciso segundo, que establecía una cosa rarísima, que era una tasa de interés, no sobre el resultado de la fórmula, no sobre un capital, sino sobre una variable que permitía construir ese capital. Una tasa de interés que se aplicaba, yo hablo en pasado porque esto está derogado, ¿no? Se aplicaba, pese a que muchos lo siguen aplicando, pero una tasa de interés que se aplicaba sobre el ingreso base, tasa activa del Banco Nación, hasta el momento en que se produjese la liquidación. Buena parte de la doctrina advirtió enseguida, y a mi juicio con mucha agudeza, que esto no es, más allá de que se usaba una tasa de interés, esto no tenía la función que tradicionalmente tiene el interés compensatorio, que es compensar la pérdida de capital, sino que la función que esto tenía era actualizar el salario, seguir actualizando el salario o el capital, porque el orden de los factores no afecta al producto. Entonces, por más que actualicemos el salario o lo calculemos la fórmula y desde ahí actualicemos el resultado de la fórmula, el resultado es exactamente el mismo. Y después tenía el nuevo
artículo 12 que reformó la 27348 tenía un tercer artículo que establecía, bueno, a partir de la liquidación va la tasa activa. Acá sí ya está, parecía claro, hay una liquidación, un capital firme, parecía claro que la tasa de interés tenía la función de ser compensatoria, ¿no? Ante la falta de pago hay tasa activa capitalizable, capitalizable. No se señalaba con qué periodicidad. El pensamiento mayoritario decía, bueno, con la notificación, el traslado de la demanda, había algunas soluciones que tenían que ver con eso. Pero luego viene el decreto 669, decreto de necesidad y urgencia 669 del 19, que a mí me parece que es quizás la solución sistémica que podemos explorar y que resulta a lo mejor más interesante, que brinda mejores soluciones, ¿no? Un amigo con el que yo conversaba esto me recordaba una vieja frase que dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Y algo me parece que de eso sucede con el decreto 669 del 2019. Primero porque es una norma, nadie ignora, ¿no? Basta con leer los considerandos, es una norma destinada a bajar las indemnizaciones, destinada a reducir las indemnizaciones, que tiene el efecto paradójico de que la sube, ¿sí? La sube prácticamente en todos los casos. Es muy difícil encontrar un caso hipotético en donde la aplicación del 669 no sea, no implique subir la indemnización con respecto a la redacción que tenía la 27348. Es decir, en donde la evolución del índice RIPTE no sea mayor que la tasa de interés activa. Y esto no es raro, digamos, porque las tasas de interés son una herramienta de la política macroeconómica y fluctúan de acuerdo a la política macroeconómica, ¿sí? Entonces, no tienen tanto que ver, por supuesto tienen una relación, pero no tienen una relación directa ni con la evolución de los salarios, ni con la evolución de la inflación, sino que son más bien, uno de los principales instrumentos de política macroeconómica. El decreto se dictó en un momento inusual de la Argentina, en donde las tasas de interés eran fuertemente positivas, es decir, superaban por mucho la inflación y también superaban por mucho la evolución de los salarios. Pero esas épocas no son comunes. No son comunes en la Argentina, por supuesto, no son comunes en el mundo tampoco. Hay un informe del Banco Mundial muy interesante que estudia las tasas de interés durante todo el siglo XX en las principales economías desarrolladas. Estudia la evolución de las tasas de interés desde 1901 hasta el año 2000. Salvo el caso de Francia, que es el único país, la única economía desarrollada, que al cabo del siglo XX tiene tasa de interés positiva. Todas las demás economías desarrolladas tienen tasas de interés negativas. Es cierto que el siglo XX fue un siglo especialmente inflacionario, pero es curioso, cuando uno lo piensa así y mide un espacio de tiempo tan grande y lo hace una institución como el Banco Mundial, ¿no? Y uno dice, bueno, los Estados Unidos, Alemania, Japón, Gran Bretaña, son países que durante el siglo XX han tenido tasas de interés que al cabo del siglo fueron más bajas que su inflación. Entonces, no es raro que suceda esto con el 669. Lo normal es que la evolución de los precios, quizás no sea lo deseable, pero es bastante habitual que la evolución de los precios supere a las tasas de interés, ¿no? Doctor, Segundo, sí, sí, Mariela, perdón. perdón. No, Sí, ya que me habilitó para poder intervenir y que no sea tan monólogo y aprovecho para que pueda tomar un vasito de agua, dale. eh, todo lo que está diciendo es sumamente interesante de punta a punta desde que comenzó su charla y la verdad es que justamente, como decía al principio, la idea sería buscar la solución más justa, ¿no? Más justa para el trabajador y más justa a la realidad económica que vive el país. Con respecto al 669, no quiero dejar de lado, y obviamente usted va a responder lo que usted pueda, teniendo en cuenta su calidad de juez, ¿no? Tenemos ciertas resoluciones de CSN que vienen también a supuestamente integrar, modificar, ¿no? Lo que ese 669 nos dice, ¿verdad? Lo que hace que la forma de... Te quedaste sin sonido, Mariela, de repente. Me Ahí te sale mutearon. este audio, María. Si no me censuren. Bueno, que hace
la forma de cálculo, ¿no? Dependiendo de que si vamos a aplicar el 669 solo o con estas resoluciones de SSN que se supone, entre comillas, ¿verdad? Bueno, porque bueno, hay una cuestión respecto al exceso reglamentario de la SSN. Bueno, se supone que vienen a modificar ese cálculo. La pregunta es si usted tuvo la posibilidad de evaluar en alguna de sus sentencias hasta ahora la posible aplicación, no del 332 del 23, porque es muy reciente, entiendo esas resoluciones de hace un mes y medio más o menos, pero quizás sí, si tuvo la chance de la resolución 1039 de SSN. Sí, no tuve hasta ahora porque son planteos que no han llegado a la sala aún. Tengo, por supuesto, mi opinión sobre eso, ¿no? Tanto la resolución vieja, yo no me acuerdo los números como los tenés vos tan finitos. La resolución, yo le digo la resolución vieja y la nueva, pero todos vamos a entender si le digo así, ¿no? Sí, Tanto la claro. resolución vieja como la nueva tienen el problema, la nueva tiene esto del corrimiento de 3 meses, se corre todo 3 meses para atrás, ¿no? Se cuentan Claro. los días, aparece esa cuestión de los días, ¿no? Exacto. Los días que te sobran adelante, que te sobran atrás. Pero Sí. las dos lo que tienen en común es que modifican el modo de calcular el RIPTE. Ustedes saben que el RIPTE es, en el fondo, la división. Uno toma dos periodos, el RIPTE comienza en un número, no me acuerdo en qué año se empieza a calcular, y a partir de ahí empieza a subir ese número, en un número entero, no porcentaje, ¿no? Después se calcula también el porcentaje de variación, pero el RIPTE se calcula a partir del cociente entre el último RIPTE y el que queremos comparar, ¿no? Entonces, Digamos, la columnita que es la última, si todos hemos visto alguna vez una planilla RIPTE, sería el no decreciente, que es la bueno, parte de... bueno, claro, la última la hacen especialmente, porque el problema es que durante algunos años el salario bajaba, entonces aplicarlo Exacto, linealmente a veces podía implicar alguna pequeña baja. Entonces se hace una columna especial, aparte, que no incluye las bajas, que igual se compensan, esas bajas las compensan al mes siguiente. El resultado termina siendo igual en el largo plazo, no es que eso va teniendo distorsiones por no computar las bajas, ¿no? Ahora, el problema es que estas dos resoluciones lo que hacen es sumar linealmente los porcentajes de variación, que es como si uno quisiese calcular la inflación sumando la inflación mensual, ¿no? Uno, podríamos decir, por ejemplo, vamos a calcular la inflación del año 2022 y en lugar de tomar el nivel de precios que había en enero y el nivel de precios que había en diciembre, lo que hacemos es sumar las variaciones mensuales. A primera vista parece lo mismo, pero de ningún modo es lo mismo. Que si uno hace eso, por supuesto, no cuenta la inflación acumulada. Es decir, cada variación en realidad es una variación sobre una inflación acumulada. Y del mismo modo, estas formas de calcular el RIPTE lo que hacen es que no toman la suba salarial acumulada. Entonces te termina dando un número muy inferior, pero no solo muy inferior, termina siendo conceptualmente diferente, porque si uno pretende, la cuestión no es tanto que dé menos, porque no es que todo lo que da más está bien y todo lo que dé menos, sino que conceptualmente, si uno quiere actualizar en base a la actualización del salario, el índice está construido de esa manera, comparar el salario de origen, comparar el salario nuevo y hacer ese cociente que permite la multiplicación. Esta es mi opinión. Por supuesto, más allá de que me guste o no me guste, la cuestión sería si es válido o es inválido, ¿no? Y como no me ha claro. tocado nunca pronunciarme, tengo mi opinión, sí, no sé, tendría que discutirlo con mis compañeras de sala. Yo lo que pienso Bueno, es que hay un sí, problema ahí de legalidad en el sentido de que cuando digo la ley me refiero al decreto 669, ¿no? El decreto 669 expresamente le pone condiciones a la reglamentación. exacto. Y una muy interesante, todas interesantes, porque dice para facilitar, yo no sé cómo facilita esto, la verdad, con los días, el corrimiento de tres, eso no le encuentro mucho, pero sobre todo dice no me acuerdo la redacción, pero algo así como que beneficia al trabajador, ¿no? Sí, ahí lo estaba Entonces, buscando justamente porque yo también siempre hago referencia a la misma partecita de la resolución 669 que dice que sea en beneficio del trabajador, algo así, para facilitar, obviamente, el cobro de su prestación. Por supuesto, ninguna de las dos resoluciones viene a hacer eso, viene a modificar el modo de cálculo. Entonces, excede, por supuesto, lo que el decreto se supone les manda hacer a la SSN, ¿no? yo tengo una opinión parecida a la que señalás vos, Mariela. No he tenido oportunidad de tratar el tema. Conozco algunas sentencias, sí, en otras provincias.
en Sí, Córdoba, en sí, Chaco, si mal no recuerdo, en Rosario, Santa Fe, en varios lugares, en varias provincias argentinas. A veces estamos muy atentos a la jurisprudencia nuestra de la capital federal, pero en varias provincias argentinas hay jurisprudencia en La Pampa también, si mal no, bueno, pero ahí estoy mintiendo, en La Pampa no estoy seguro. Pero Chaco, Córdoba, Santa Fe, conozco sí, fallos que tratan y declaran la invalidez sí. con términos distintos. Algunos dicen la inconstitucionalidad, otros la invalidez por exceso reglamentario. Sí, la de Córdoba nosotros hemos hecho referencia en algunas ocasiones, también cuando hicimos una charla del 332, para analizar la forma de cálculo nueva de la SRT, que ya se está aplicando, dicho sea de paso. Y el de Córdoba se llama Roncaro y es muy interesante porque analiza bastante el tema de los números, ¿no? Y de la diferencia entre el 669 y el 1039, también para nosotros a veces poder entender, ¿no? Porque la cuestión numérica a los abogados se nos puede complicar a veces. Entonces, ese fallo realmente nos ayuda mucho a poder comprender la diferencia entre el DNU y la resolución, que es de la primera, sería la de Claro, 2019. Ese es muy bueno. Y después a mí me llegó uno hace poquito, que debe ser el de Rosario, que es de Paniagua, me parece, de una sala, creo que es la sala uno, no me acuerdo, de la Cámara de Laboral de Rosario, que también declaró la inconstitucionalidad del 1039. Por suerte nosotros tenemos acceso a poder tener fallos de distintas provincias y son muy interesantes, por supuesto, porque es lo que iba a decir antes. Qué bien nos viene a nosotros poder tener argumentos para plantearlo y que el día de mañana ustedes tengan la chance de poder resolverlo, ¿no? Si nosotros lo planteamos, entonces ustedes después lo van a poder resolver en sus sentencias también. sí, claro, sí, sí, el rol de los abogados es fundamental porque nosotros estamos, por supuesto, condicionados a lo que los abogados piden y también nos influye mucho lo de las argumentaciones de los abogados, de las abogadas. A veces eh, muchos tienen la fantasía que el juez va con el preconcepto y ya lo que tiene lo tiene, ¿no? Pero a veces no están así, a veces hay muy buenas alegaciones que permiten cambiar el modo de ver las cuestiones. Sí. Sí, Sí, sí. yo le quería hacer esta pregunta antes, por eso le corté en su exposición. No sé si quería seguir en donde dejó para poder Vale, no, seguir con el hilo sí, un conductor. poco lo que estábamos charlando era esta novedad que trae el 669, ¿no? Y que tiene esta cosa rara de ser un decreto hecho. Primero, un decreto hecho para bajar indemnizaciones que en realidad la sube. Después, un decreto de necesidad y urgencia en donde no hay ninguna necesidad y ninguna urgencia, porque el Congreso estaba reunido. Yo voy a sacar el gato que está acá, se me vino de nuevo, tengo un No hay gato, por suerte, problema, tranquilo. salió en la pantalla, no salió en la Una pantalla. charla relajada, no hay problema. Sí. Este, claro, tiene estas cuestiones, ¿no? Y ustedes conocen el derrotero del decreto. El decreto, bueno, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hizo una demanda reclamando su invalidez, obtuvo una medida cautelar que lo suspendió y que estuvo vigente, no me acuerdo hasta cuánto, pero estuvo vigente hasta que finalmente la demanda fue rechazada en segunda instancia en el Fuero Contencioso Administrativo, creo que el año 2022, pero sí, sí, no me acuerdo en qué mes del año 2022. A partir de ahí no hay ninguna invalidez de tipo general del decreto o suspensión de tipo general del decreto 669 del 19. Hay todavía, es difícil decir mayoritario o minoritario porque es un partido que se está jugando de algún modo, ¿no? Hay todavía una corriente jurisprudencial que a mí a primera vista me parece mayoritaria, pero hay que verlo, que declara la inconstitucionalidad en todos los casos. O sea, ya no una invalidez general como proponía aquella demanda Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sino que declara la inconstitucionalidad en los casos concretos a partir del argumento de que no tiene necesidad y urgencia. Ese es un argumento sólido, bastante fundado, bastante consolidado, que por supuesto se puede discutir, pero que por ahí es interesante. A mí me gusta pensarlo, buscar una diagonal ahí, ¿no? Buscar una manera de eh, pensar por afuera de la caja, como dicen ahora, ¿no? De salir del esquema de necesidad de urgencia, no es necesidad de urgencia, y pensar que aunque no tenga necesidad de urgencia, a lo mejor puede haber otros modos de hacerlo valer. Una posibilidad sería considerarlo un decreto delegado, ¿sí? Que es de hecho lo que hacemos nosotros en la sala 1. No es la única posibilidad.
pero podemos considerar un decreto delegado. ¿Por qué un decreto delegado? Porque la propia ley de riesgos de trabajo establece en su artículo, creo que 11.3, pero mi memoria para los números es muy, muy mala, pero creo que en el 11.3 faculta expresamente la ley de riesgos de trabajo al Poder Ejecutivo a mejorar las prestaciones, en tanto las condiciones financieras del sistema lo permitan. Entonces, lo que podemos pensar es, bueno, quizás no valga como decreto de necesidad y urgencia, es decir, con ese rango, pero sí puede valer como el cumplimiento que el Poder Ejecutivo hace del mandato legislativo contenido en ese artículo que lo faculta a mejorar las indemnizaciones cuando el sistema lo permite. En tanto, el 669 mejora las indemnizaciones, por supuesto, esto habría que calcularlo en cada caso, Claro. pero yo les adelanto que si ustedes me encuentran un caso donde no las mejora, eh, no sé, soy capaz de darles un premio. Es muy difícil encontrar casos en donde el 669... Digamos, claro, porque en realidad quizás el año que la tasa activa estuvo más alta fue 2019. 2019 es el único año en que la tasa activa le Claro, gana a los salarios. Ya en el 2020 casi empatan con una leve ventaja para los salarios. Y en el 2021 y 2022 la evolución de los salarios es muy superior a la tasa. Solo el 19, exactamente. Con lo cual, los casos hipotéticos en donde da menos son los casos que nacen y se resuelven en el 2019. No claro. son ninguno de los que tenemos en nuestros tribunales. Bueno, pero esta sería una posibilidad, considerar que en realidad es un decreto delegado y que entonces, aunque no valga como de necesidad y urgencia, en tanto mejore las prestaciones, puede valer como decreto delegado. Esto nos conduciría a considerar entonces cómo quedaría el esquema. Bueno, ahí tenemos una actualización. Tenemos el inciso 1, ¿no? Es decir, la que ya estaba en la 27348, la actualización del ingreso base mensual hasta la fecha de la primera manifestación invalidante, y luego tendríamos otra actualización, por más que se siga usando interés, dice un interés igual a la variación del índice Richter, pero parece muy claro que ahora incluso parece mucho más claro que antes que se trata de una actualización. Parece mucho más claro porque, primero porque se usa una variable que acompaña los salarios, entonces ya no está la confusión de que se usa una tasa de interés. Pero además, cuando uno lee los considerandos del decreto 669, se usa la palabra actualización 3 o 4 veces. Se dice actualizar las prestaciones, con lo cual parece claro que hay una actualización. Entonces tenemos actualización del ingreso base hasta la fecha de la primera manifestación invalidante. Actualización del capital, vamos a decirle el capital porque es igual, es lo mismo, ¿no? Sí, sí, Actualización del capital desde ahí hasta el momento de la liquidación. Y desde ahí tenemos tasa activa con la novedad ahora de que es capitalizable semestralmente, o sea que parece una mejora bastante, eh, bastante interesante. Hay un punto ahí hay dos temas más que nos quedan. Uno es que si lo aplicamos así, nos enfrentamos con el problema de que no hay tasa de interés compensatorio. exacto. Claro, y no nos tenemos que olvidar que el propio sistema de la ley de riesgo de trabajo es el artículo, creo que 2, tercer párrafo, de la ley 26773, dice que independientemente de la fecha en que se liquiden las prestaciones, devengarán intereses desde que ocurre el accidente. O sea que hay una norma expresa, no hay ni siquiera que ir al Código Civil, aunque podemos ir al 1784, creo. Pero ni siquiera hay que ir al Código Civil y conocer. Hay una norma del sistema de riesgo de trabajo que establece que se deben intereses desde la fecha del accidente, pero acá no están fijados, porque lo que hay es una actualización. Me parece a mí entonces que lo que corresponde es que el operador jurídico fije el interés. Y como tiene que fijar interés sobre un capital actualizado, me parece que lo adecuado aquí es recurrir a la noción de deudas de valor y en lugar de utilizar una tasa bancaria, que como ustedes saben, la tasa bancaria eh, incluye lo que se conoce como la tasa aparente, es decir, un montón de componentes destinados a recomponer el capital, que aquí no son necesarios porque estamos hablando de un capital actualizado, habría que aplicar lo que se conoce como una tasa pura, que en líneas generales se fija, nosotros la fijamos en el 6%, se suele fijar entre el 4 y el 8% en algunos casos, un
poco más, ¿no? Y otra cuestión que nos queda también interesante es la cuestión de la aplicación retroactiva, ¿no? Sí, claro. Claro, el decreto 669 dice, se aplicará, siempre se acuerdan que todas las normas que modificaba la ley de riesgo de trabajo siempre decían para las contingencias cuya primera manifestación invalidante fuese posterior a la entrada en vigencia. Esta la rompe y dice, se aplicará a todas las contingencias, cualquiera sea su fecha de, eh, eh, la fecha de su Primera manifestación invalidante. primera manifestación invalidante. Frente a esto hay una corriente jurisprudencial, de entrada hubo una corriente jurisprudencial que decía no, pero nunca puede ir más atrás de la 27348. A mi modo de ver, esto no tiene, yo no comparto esa posición, ¿no? Los que argumentan así usan dos tipos de argumentos. Dice, como en realidad fue la 27348 la que inauguró la actualización, la modificación de la actualización opera desde que la actualización existe y no desde antes. No entiendo por qué, porque el 669 lo que hace es sustituir el artículo 12 de la ley 24.557 y modificatorias. Es decir, hay un nuevo artículo 12 y expresamente establece que rige para todos los accidentes, cualquiera sea su manifestación invalidante. A mi juicio, cuando dice para todos los accidentes, cualquiera sea su manifestación invalidante, quiere decir exactamente eso que dice, ¿sí? Eso que dice, sustituye el artículo 12 y crea un artículo 12 completo. Frente a esto también algunos sostienen la cuestión constitucional, dicen, no, momento, dice, acá se estaría afectando el derecho constitucional, la aplicación retroactiva estaría afectando el derecho constitucional del deudor, en este caso de la ART, porque se le estarían modificando. Bueno, a mi modo de ver eso tampoco es así, porque en realidad la actualización de los créditos, ya sea por el índice RIPTE o por el que sea, ¿no? Pero la actualización de un crédito no lo torna más oneroso, ¿sí? Lo que hace es mantenerlo en el mismo valor, no lo encarece. Sostener que eso viola un derecho constitucional implicaría decir que hay personas que tienen el derecho constitucional a ver licuadas sus deudas por el paso del tiempo. Y que yo sepa, la Constitución no dice eso en ninguna parte, que haya personas o entes o empresas que tengan el derecho de ver licuadas sus deudas simplemente por el paso del tiempo, ¿no? Con lo cual, yo pienso que acá hay la aplicación del 669 es quizás, a mí me parece, es quizás la herramienta más interesante que tenemos para construir una solución al problema de la desvalorización monetaria dentro del sistema, sin necesidad de recurrir a medidas extremas, a medidas de inconstitucionalidad. Acá no tenemos que aplicar ninguna inconstitucionalidad. Con respecto a esto, algunos, por supuesto, critican y opinan, ¿no? Y está muy bien. Dice, bueno, pero estás leyendo un decreto de necesidad y urgencia como si fuese un decreto delegado, vos le cambiás el título, le cambiás la esencia. Puede ser, sí, puede ser. Ahora yo me pregunto, digo, si los jueces y las juezas estamos facultados para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Fíjense qué cosa, inconstitucionalidad de las leyes, es decir, invalidarlas para el caso concreto. No estamos facultados para interpretarlas de un modo que las armonice con la Constitución. Digo, si estamos facultados para declararlas inconstitucionales, ¿cómo no vamos a estar facultados para, como diría Rawls, para mirarlas en su mejor luz constitucional, para tratar de hacerlas compatibles, para encontrarles el sentido que las vuelva compatibles, ¿no? Sin duda. Entonces yo, resumiendo, digo, las ventajas de este sistema son primero que tenemos, si lo aplicamos así como yo lo estoy proponiendo, digamos acá, ¿no? Tenemos indemnizaciones actualizadas por salarios, lo cual la verdad, incluso aunque a veces puedan dar menos, a mí me parece más adecuado, conceptualmente más adecuado, que las actualizaciones por tasa de interés o por sistemas de capitalización. ¿Por qué? Porque la indemnización, ¿se acuerdan? La regla era construir una indemnización a partir del salario, ¿no? A partir del salario, la capacidad y el coeficiente etario. Entonces, mantenemos esa estructura. Actualizar por salario permite llegar a soluciones más justas que los otros modos indirectos de actualización. Por otro lado, tenemos tasa pura de interés que compensa al trabajador, a la trabajadora víctima de un accidente de trabajo, pero que no distorsiona la obligación ni para arriba ni para abajo. No es que
pasa el tiempo y eso se vuelve una cosa incontrolable, sino que es una tasa que cumple específicamente su propósito. Para el caso de mora, sí, tenemos tasa de interés capitalizable cada 6 meses, lo cual es un buen incentivo Sí. cada 6 meses, ¿no? El acta de la Cámara dice cada una vez por año, ¿no? Cada 6 meses es un buen incentivo para el cumplimiento oportuno, ¿no? Y por último tenemos la aplicación retroactiva que a mi modo de ver no viola el Código Civil y Comercial, no tiene nada de inconstitucional y que por lo tanto nos permite reparar adecuadamente los casos muy viejos que tenemos en trámite. ¿Sí? Digo yo como para inaugurar el debate, Mariela. Acá Sí, termino sí, y sí, digo, estaba, es por sí. supuesto una propuesta y está sujeto a debate y hay muchas opiniones contrarias que también son muy interesantes y es algo para seguir pensando todo el tiempo. Sí, estaba pensando también lo interesante que es el análisis de los incisos 1 y 2 del artículo 12, ¿no? Cuando hablamos de que ambos los actualizan. O sea, el inciso 1 estaría actualizando un tramo que sería hasta la PMI, porque estamos tomando sueldos anteriores, o sea, 12 meses anteriores. Y, sin embargo, el inciso 2 también estaría actualizando, digamos, esta visión del artículo 12 implica, como usted decía, que podamos tener también una tasa pura de interés por el transcurso de tiempo, ¿no? Desde el día de la PMI hasta el día de que esta prestación se cobre. Entonces, no es un detalle menor y como se vea, ¿no? De una manera u otra, puede dar lugar también a otro número, a otra prestación y a otra indemnización, ¿no? En definitiva, entonces, digamos, nosotros, si tenemos que hacer planteos, y siempre como, bueno, en general acá nos acompañan colegas, y bueno, son todas las personas que litigamos en temas de riesgo del trabajo, también la recomendación, como decíamos antes, de hacer los planteos respecto, por ejemplo, al 1039 o el 332, que son resoluciones de Superintendencia de Seguro de Nación, que exceden en lo que se supone tenían que facultad de la CSN para reglamentar, así como también pedir lo que está nombrando el doctor, y que si nosotros vamos a pensar que el inciso 2 está actualizando, bueno, sin duda sí nos falta un interés compensatorio o moratorio, no sé, porque algunos dicen que, pero bueno, más allá del nombre, no importa qué nombre le pongamos, una tasa pura, digamos, por el paso de los años, del tiempo en que esa persona no tuvo la disposición de ese dinero y la tuvo la demandada, ¿no? Entonces, estos argumentos son muy interesantes también para que nosotros podamos utilizarlos en nuestras demandas, en nuestros planteos, en nuestras apelaciones o en nosotros podamos. Y también quería hacerle la pregunta, ¿no? Que hablábamos al principio, respecto a esta distinción, ¿no? De las deudas de valor y de dinero y a esta, digamos, prohibición, de acuerdo a estas leyes que están, por supuesto, ya en estos años, digamos, fuera de lugar, por lo menos con el contexto económico actual. Entonces se habla mucho de la diferencia esta entre las deudas de valor y deuda de dinero, y si la indexación es posible en unas o en otras. Quería conocer si puede, por supuesto, su opinión al respecto. Bueno, es un tema ya mucho más grande, ¿no? Sí, claro, la prohibición de indexar eh, rige con respecto a las obligaciones dinerarias, que son aquellas que son líquidas, que están establecidas en dinero o que son fácilmente liquidables. Cualquiera de los dos casos se trata de obligaciones dinerarias. Cuando la obligación está representada por un valor y requiere un procedimiento para establecer ese valor, el valor se fija al momento actual en que se liquida. Y entonces eso autoriza. Hay un artículo del Código Civil y Comercial que yo no recuerdo su número, ¿no? Pero que justamente hace esta distinción y permite en esos casos actualizar al momento, establecer los valores al momento del pago. Y es lo que autoriza en definitiva a utilizar tasas puras, porque en realidad el Código Civil y Comercial obliga a utilizar tasas bancarias para las deudas dinerarias, ¿no? Que ese también es un problema, porque uno de los métodos, por ejemplo, charlábamos al principio, para salirse o para recomponer el capital que han utilizado algunos jueces fue duplicar las tasas bancarias, ¿no? Pero bueno, eso no es una tasa bancaria. El doble de una tasa bancaria no es una tasa bancaria. Entonces, después la Corte terminó invalidándolo con este argumento. El Código Civil obliga a utilizar tasas bancarias. Pero claro, esa obligación siempre es para las obligaciones de dar suma de dinero, que son aquellas sumas expresadas en dinero o fácilmente liquidables, ¿no?
Yo Que no pienso sería el que, caso de riesgos, digamos, en su opinión, claro, en mi que opinión puede no, darla. porque, claro, en mi opinión no, porque en tanto hay un mecanismo de actualización incierto, la indemnización no es fácilmente liquidable. No es más allá de que las pautas están, ¿no? Para liquidarla. No es como por ejemplo, hay una discusión sobre, que se da mucho sobre la indemnización por despido. Y hay algunos fallos, yo recuerdo uno en la provincia de Buenos Aires, creo que en el Tribunal de Trenquelauquen, pero no estoy seguro, que sostenía esto, la obligación de indemnizar por despido es una obligación, una deuda de valor. Yo no comparto eso, me parece que la fórmula del artículo 245 es una fórmula tan sencilla, tan clara, no depende de variables complejas, de tablas, de índices de actualización, que me parece que entra en la categoría de deuda fácilmente liquidable y que por lo tanto tenemos que considerar una obligación de dar suma de dinero. En cambio, a partir de las modificaciones que traen la 27348 y el 669, en la fórmula de la ley de riesgo de trabajo ya sí depende de variables económicas complejas que requieren todo un procedimiento para poder actuarse y por lo tanto pienso que sí, que terminan siendo deudas de valor, valorizadas, deudas calculadas, lo que se llama deuda de valor actual, no calculadas al Claro. valor actual, y por lo tanto uno puede salirse de las tasas bancarias y utilizar tasas de otro tipo. Claro, y también teniendo en cuenta que en los casos de accidentes o enfermedades profesionales dependemos también de una incapacidad que se fije justamente en las pericias médicas, que si vamos a juicio no vamos a depender de eso, no tengo forma de calcularlo hasta que eso no ocurra, digamos. También, me olvidaba de eso, pero eso también es fundamental, claro, depende del porcentaje de incapacidad que siempre necesita una evaluación médica, no en todos los casos. Claro, bueno, convengamos entonces que, bueno, la mayoría de nosotros, hay otros colegas por supuesto que no, y también podemos aprender de otras opiniones, como decía usted antes, pero bueno, la mayoría sí pensamos que son deudas de valor, o sea que no estarían incluidas en esta prohibición de indexar, más allá que la indexación está presente, como usted decía al principio, en distintas normas que quizás, incluso en las mismas de riesgo del trabajo, con la ley del 2012 que venía a traernos el RIPTE por primera vez, también estábamos de algún modo actualizando, ¿no? Bueno, sin dudas se aplica la ley de alquileres, también creo que en las de casas particulares, bueno, tenemos distintas normas en las que, bueno, en definitiva se están aplicando, muchas que tienen que ver con cuestiones del Banco Central, pero bueno, sigue estando como esa prohibición genérica ahí latente, y bueno, a expensas Sí, obviamente de que la Corte se pronuncie. sí, ahí también lo que es bueno, porque a veces la convertibilidad para los que tenemos unos añitos, ¿no? Y recordamos ese proceso, acá hay muchos millennials que ni saben de qué Mira, estamos yo me hablando. acuerdo. ¿Vos te acordás? Bueno, yo también. Tuvo un efecto tan psicológico, tan fuerte, que a veces pensamos las normas que prohíben la indexación como si fuesen normas cuasi constitucionales. No, no, de ninguna manera. Es una ley general que cede su aplicación ante cualquier ley posterior, especial, o general incluso, ¿no? Pero no hay una general, pero ante cualquier ley posterior especial. Entonces, cualquier norma puede salirse, cualquier norma de rango legal puede salirse de la prohibición de indexar y establecer indexaciones, ¿no? Y ahí los ejemplos que dabas vos eran muy adecuados, ¿sí? A mí me gusta traer siempre el de las trabajadoras de casas particulares porque es un tema que trabajo mucho, que me gusta mucho, porque considero que el derecho de trabajo hay que construirlo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, y que entonces si lo queremos construir de abajo hacia arriba, lo primero que tenemos que mirar es la base de la pirámide ocupacional, y en la base de la pirámide ocupacional están las trabajadoras de casas particulares. Y ahí hay un artículo un poquito olvidado, que es el 70, que dice actualización, se llama actualización. Y después dice, no recuerdo la redacción exacta, pero lo pueden buscar, dice algo así como los créditos que se demanden en función de las normas de este estatuto, en caso de prosperar las demandas, deberán mantener su valor según el parámetro que fije el juez. Es claramente una norma, a mi juicio, que, que establece la indexación de los créditos, la posibilidad de indexar los créditos. No viola la ley de convertibilidad, porque como decíamos, Mariela, es una ley posterior, especial, y por lo tanto es una excepción legal válida, y Claro. es muy interesante. Yo a veces veo muchas demandas en donde eh, se trata de salir del estatuto, ¿no?
muchos abogados y abogadas dicen, no, esto no era servicio doméstico, porque en realidad, un poco como funcionaban los juicios antes, ¿no? Y ahora la verdad que hay buenos argumentos para quedarse dentro del estatuto, por ejemplo este, ¿no? Sí, Ya no vale tanto la pena tratar de salirse del estatuto de casas particulares, más bien puede convenir en muchos casos. sí, claro, la verdad que sí. Y recién como estábamos charlando este tema de que si consideramos que el inciso 1 y 2 del artículo 12 es una actualización, ¿no? De esta prestación que tiene que cobrar el trabajador o la trabajadora, el doctor Facundo Gianpaoli, que anda por ahí, me decía, cosa que coincido con él, que entonces, en los casos de juicio, cuando nosotros hacemos un acuerdo y se homologa por montos inferiores y que sabemos todos que para hacer un acuerdo tenemos que resignar los intereses, no sería del todo adecuado. Estamos pensando que estos dos incisos son una actualización de un IBM. No estamos hablando de que estamos poniendo intereses, entonces puedo yo, digamos, resignar una parte de esos intereses. Digamos, si la prestación es irrenunciable, lo sería en su totalidad. Por ende, no deberíamos homologar en juicio, que pasa mucho, ¿no? Acuerdos que contemplan solo el 50% de los intereses. 50, 60, más o menos están así hoy las compañías ofreciendo para poder cerrar casos. Así que eso es algo que también podemos tener en cuenta todos, ¿no? Sí, yo comparto lo que decís, Mariela, con una pequeña salvedad. Yo comparto el análisis que haces vos 110%. Esto es actualización y por lo tanto es una manera de recomponer el capital. Acá no hay interés. Ahora, esta no es una posición completamente consolidada. Entonces, en Sí. los casos de homologaciones, bueno, uno también tiene que tener en cuenta que esto puede tocarle a otros operadores del derecho que opinen distinto y que lo juzguen de manera diferente, ¿no? Desde ya que hay opiniones de todo tipo y todas obviamente tienen su fundamento. Ahí también el doctor Gianpaoli decía que por eso es sumamente necesario adicionar una tasa pura, ¿no? Si estamos hablando que venimos a actualizar ese salario, que sería en todo caso el eventual ahorro de la ART al negociar. Porque esto que dice Facundo, Claro, yo la semana pasada estuve en una charla en la Universidad de Palermo y tuve la oportunidad de compartirla con un abogado muy conocido que hace parte demandada. Fue una charla muy amena, la verdad es que estuvo muy, pero muy bien. Pero claro, cada uno tiene posturas distintas respecto a todo esto porque el tema fue justamente de las actualizaciones, ¿no? Y yo decía esto mismo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué vamos a estar haciendo acuerdos, resignando este 50 o 40% cuando forma parte del capital en realidad, ¿sí? Bueno, igual, por supuesto que él difiere que el inciso 2 sea una actualización, ¿no? Partamos de esa base. Pero bueno, también teniendo en cuenta que para ellos el inciso 2 es netamente un interés, ¿no? Y que la redacción quedó medio mal hecha, en realidad, porque debería haber ido en otra parte, en otro artículo separado, pero bueno, como que supuestamente la hicieron así a las apuradas, quedó la redacción como está. Entonces, bueno, él me decía, bueno, en realidad nadie en un acuerdo te va a dar, se va a allanar, te va a dar una sentencia, ¿no? Eso es también la visión de la parte demandada. Por supuesto que cada uno defiende sus intereses y es sumamente respetable, nosotros los trabajadores. Entonces, por supuesto que mientras tengamos argumentos también, quizás podamos lograr que más jueces piensen que el inciso 2 es una actualización y que no estamos hablando de un interés, cosa que va a ser un beneficio para todos los que tenemos, obviamente, este trabajo que es de la parte actora, la parte trabajadora. Pero bueno, también nos enriquece, ¿no? Lo que opinan los demás, porque también podemos saber qué argumentos dar para rebatirlos. yo creo que hay muy buenos argumentos. Me parece, Mariela, que si existía alguna duda con la redacción de la 27348, las dudas se disipan con el 669, ¿no? Porque, bueno, antes era yo pensaba que antes también era una actualización, pero era una actualización a partir de una tasa de interés, lo cual era una cosa extraña, ¿no? Pero bueno, ahora hay actualización por variación de salarios. Eso es actualización en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y además, si uno va a los considerando, se usa la palabra, yo no me acuerdo si 4 o 5 veces, se usa la palabra actualización de las prestaciones. O sea, la modificación del 669 tenía el expreso designio de actualizarla, quizás menos, quizás más barata, pero expresamente hablaba de actualizar las indemnizaciones. Y con respecto, yo te agregaría a lo que vos dijiste esto, la importancia de la tasa
compensatoria adicional, que a veces a alguno le parece un invento, porque no está en el 12, claro, no está en el 12, pero no es un invento, y ni siquiera hay que ir al Código Civil y Comercial. A mí lo que me gusta de esta solución es que es una solución bien sistémica, bien de adentro del sistema. Hay que ir al artículo 2, párrafo tercero de la ley 26.773, que establece que el derecho a percibir las indemnizaciones nace en el momento de que sucede el infortunio. Entonces, si nace ahí, merece el interés compensatorio por la pérdida de la privación del capital. Está la cuestión de si es compensatorio o moratorio, no me voy a meter en esa hondura. A mi juicio, este es compensatorio. Es compensatorio. Compensatorio, claro. El moratorio arranca después de la liquidación y es el que estás activa, capitalizable cada 6 meses. Listo, Pero sobre eso no soy un especialista de eso, así que no me animo a entrar en esas profundidades. Tengo a mi compañera de sala, que es especialista en derecho civil, y siempre recurro a ella cuando tengo estas dudas. Bueno, perfecto. Ahora vamos a leer el comentario que dejó Mariano Natale en el chat, que dice que el fallo Orlando del Tribunal de Chacabuco es el que sentencia que el despido en mora es deuda de valor. Bueno, después le agradece. Chacabuco. Yo dije Sí, es ese, es Chacabuco. ese. Yo dije Trenquelau, que me confundí. Chacabuco, sí, es ese, Ahí está. exactamente. Bueno, ahí nos aclaró entonces Mariano que era el fallo de Chacabuco. Bueno, entonces, realmente para nosotros, por lo menos, como decía recién, los abogados de parte actora, es sumamente interesante escucharlo. No quiero dejar pasar también por alto que creo que no sé si usted me corregirá. Si la primera sentencia en donde se hizo este planteo de su parte con un voto espectacular, de punta a punta, que les recomiendo a todos que lo lean, es Medina Lautaro. Ese fue el primero en que usted tuvo la chance de poder emitir su opinión. Sí, Medina Lautaro contra la provincia de Rete. A mí me da un poco de vergüenza que lo elogie, porque primero porque me da vergüenza, ¿no? Como Colorado, pero además porque, viste, algunos lo elogian y otros lo critican parejamente. Siempre uno es imposible dejar contento a todos. Pero sí, Medina Lautaro contra la provincia de RT fue el fallo en que es un voto mío, pero que adhirió la doctora Vázquez y que a partir de ahí lo sacamos. Y tengo entendido que argumentos similares está utilizando actualmente la sala 2 y hay Sí, algún voto en algunas otras salas también, en la sala sí, 6 y en sí, alguna otra más. Así que sí, esa es una postura que quizás prospere, digamos, que sí, por lo menos ojalá. está recorriendo un camino. Sí, más que nada porque lo que hablábamos nosotros antes y bueno, y reiterábamos de alguna manera es tratar de hacer lo más justo que se pueda la prestación que le corresponde al trabajador y en tiempos tan inestables, con una inflación tan alta que ya llevamos varios años y este año es más alta que los anteriores, creo que la solución se impone, digo, no podemos hacer de cuenta que no pasa nada, ya no se puede. O sea, si podíamos hacerlo hace unos años atrás, ya a esta altura no podemos hacer de cuenta que eso no está pasando. Entonces sí, lo recomiendo y más allá de que usted se ponga colorado, la verdad es que ese voto es espectacular de principio a fin porque nos dan todos los argumentos también a nosotros para poder entender la situación y para poder plantearlo, como yo siempre digo y decía antes, ¿no? Los planteos que nosotros tengamos que hacer para poder llegar a que nuestros clientes tengan, por supuesto, la chance de que se les aplique el 669, siempre teniendo en cuenta que las cosas fluctúan y como decimos, la economía de este país no es estable, ya lo sabemos todos, y que todo tiene que ver con hacer un cálculo para el caso concreto, ¿no? Dejando a salvo eso y que en líneas generales se estaría dando más elevada el 669, bueno, deberíamos hacer los cálculos, pero pedirlo y tener estos argumentos en cuenta para poder redactar nuestras peticiones, porque de verdad es un voto muy interesante que, bueno, después se ha reiterado, ¿no? En otros fallos de la sala. Y sí, la sala 2 creo que el voto de la doctora García Bior está en el mismo sentido. Ahí creo que depende de quién toque votar primero, también puede dar una solución u otra. Entonces, bueno, va a depender mucho de eso, pero bueno, ojalá se replique, ¿no? Y se siga haciendo. También teniendo en cuenta, como usted dice, tratar de que la solución esté dentro del sistema, ¿no? Porque también hubo votos en fallos de otras salas en donde también se ha tratado de utilizar los salarios al momento de la sentencia, ¿no? De la escala salarial para traer a un salario, digamos, real que se supone que ese trabajador cobraría. Pero creo haber entendido que usted considera que sería mejor siempre la aplicación dentro de lo que estaría en el sistema, ¿no?
Por muchos motivos pienso que es mejor, Mariela. Siempre me parece que las soluciones, sobre todo en materia de riesgo de trabajo, las soluciones sistémicas son siempre que sean justas, ¿no? Pero si uno puede encontrar soluciones sistémicas, siempre es mejor, porque el sistema debería tender a la automaticidad, ¿no? Debería tener pautas que todos podamos aplicar en forma más o menos automáticas y que incluso la superintendencia pueda aplicar en forma más o menos automática y que sea más sencillo para abogados, para abogadas y sobre todo para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, siempre el recurso de la inconstitucionalidad, por ejemplo, te va a obligar siempre a transitar, a transitar un juicio, mientras que los recursos, los argumentos sistémicos a lo mejor prosperan y prenden y a lo mejor en algún momento también empiezan a aplicarse en sede administrativa o hay alguna manera de usarlos en los acuerdos sin necesidad, no No sé sé. si alguna vez tendremos esa suerte, doctor, es un poco complicada la instancia Sí, administrativa puede para ser, nosotros. sí, puede ser, sí, 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 me imagino, sí, sí. Lo que pasa es que los planteos que nosotros hacemos en instancia administrativa ni siquiera son tratados porque no se analiza, digamos. Nosotros muchas veces, depende de los casos y los trámites, hacemos escrito, hacemos ofrecimiento de prueba, incluso si son casos de enfermedades profesionales, también testigos y demás, y las pruebas no son proveídas. No hay un proveído de pruebas, no hay una apertura a prueba, no hay nada que le parezca. Como mucho, bueno, tienen obviamente sus técnicos letrados, para algunos casos que son consultados cuando son necesarios, pero en realidad no pasa más que por un procedimiento que ya está tabulado, incluso para nosotros a veces cuando queremos subir un escrito, en la página tenemos opciones taxativamente explicitadas. No te encaja con ninguna lo que vos querés pedir y no tenés cómo subirlo y lo tenés que subir como cualquier otra presentación, ¿no? Digo, es todo tan taxativo que realmente a veces se nos hace muy difícil también hacer planteos o tener esperanzas de la instancia administrativa realmente, porque bueno, no los hay Sí, demasiado. yo sé que hay muchos problemas en ese sentido. Mira, ahí con respecto a eso también, me voy a ir a un tema donde seguramente voy a ser más antipático. Acá todo lo que dije seguro resultó más simpático por la composición del auditorio. Por ahí en este voy a ser un poquito más antipático. Con respecto a la cuestión de la instancia obligatoria administrativa, por ejemplo, este, yo también prefiero las soluciones sistémicas, que no quiere decir aceptar que en todos los casos hay que ir a la comisión médica, sino buscar dentro del propio sistema los modos en donde los casos en que no, en que eso no es necesario o no es bueno o hay maneras de zafarlo. Tiro varios, ¿no? Por ejemplo, más que la cuestión de la inconstitucionalidad general de la instancia administrativa, me resulta más interesante pensar qué sucede cuando no se respeta el plazo máximo y cómo ser estricto en contar el plazo. ¿Qué sucede en las acciones de derecho común, que a mi juicio no están reglamentadas, o que mejor dicho, cuando las reglamenta el superintendente de riesgo de trabajo, excede sus facultades y por lo tanto no hay instancia administrativa para las acciones de derecho común? ¿Qué sucede con el caso de los trabajadores fallecidos? Que creo haberte escuchado a vos puntualmente hablarlo en el Congreso de Corrientes. Después lo conversamos. Trabajadores fallecidos yendo a la letra estricta de la ley, los causavientes no tienen obligación de transitar las comisiones médicas. A veces el árbol de la inconstitucionalidad general nos impide ver un montón de caminos que están dentro del sistema y que podemos explorarlos y que a veces son más sencillos y más aceptables y no están tan a riesgo de ser revocados por la Corte Suprema. Hay un montón de caminos que están dentro del sistema que permiten bueno, el plazo de caducidad, ahí sí creo que hay una inconstitucionalidad, ¿no? En el plazo de caducidad. En su Este, opinión, en su opinión, ¿cómo comenzaría a contar? ¿Desde cuándo, digamos, comenzaría a contar este plazo, verdad, que tiene la superintendencia, estos 60 días hábiles, ¿no? Que estaba mencionando recién? Porque hay una divergencia entre lo que dice la norma y la reglamentación de la SRT, ¿no? claro, bueno, la norma, si mal no recuerdo, dice desde que la presentación esté en condiciones o una cosa así general, ¿no? La evaluación de eso tiene que ser estricta. Si falta un documento esencial, no se puede contar. Si falta un documento accesorio, el plazo ya comenzó a correr. Esta es mi idea, ¿no? Y en la duda, el plazo debe considerarse estricto, ¿no? Debe pensarse. Cuando hay alguna duda de si el plazo venció o no venció, venció, digamos, ¿no? En la duda Claro. hay que estar al sello de la mesa de entrada, ¿no? Puede ser que en algún caso falte una documentación completamente esencial en donde que permita suspender el plazo, pero
Lo que vemos habitualmente son casos en donde la superintendencia de la comisión médica excede el plazo holgadamente, porque a lo mejor pide una documentación ritual, intrascendente, que simplemente porque figura en el formulario. Mi modo de ver eso son casos en donde el plazo está vencido y se está habilitada la instancia jurisdiccional, ¿no? La gracia del sistema es que sea un trámite rápido y expedito, ¿no? Lo dice los considerandos. Si no es eso, no tiene Sí, no tiene ninguna importancia, sentido. ¿no? O sea, Claro, digamos, la lógica se supone que era esa, ¿no? Eso también era una de las condiciones para pasar por esta instancia administrativa de manera claro, obligatoria. claro, sí, 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 sí. Bueno, y respecto de esta, digamos, de estas excepciones, que podríamos llamarlo así, ¿no? De las excepciones que podemos encontrar ante, digamos, la instancia obligatoria en superintendencia, una de ellas sería, bueno, el vencimiento de este plazo perentorio que tiene la superintendencia para dictaminar, ¿no? Para tratar todo el expediente completo. Después también mencionábamos, bueno, los temas de fallecimiento y los temas de quizás reparación integral, que Sí, también son muy confusos y si bien no estamos haciendo demasiado las letras parte actora, no significa que no se pueda y la complicación para hacerlo es demasiada cuando hablamos de que nosotros accedemos como una apelación. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder hacer cuando queremos quizás demandar a las dos partes, a RT y empleador? Entonces, eso que nos estaba explicando recién nos parece sumamente interesante. sí. Y después, por supuesto, también, a mi modo de ver, no se puede, mientras duró el aislamiento social preventivo obligatorio, no se podía en ningún caso exigir la concurrencia previa. Digo, porque todavía estamos resolviendo cuestiones de esas, ¿no? En esos casos no se puede exigir la concurrencia previa a la comisión médica, ¿no? Y después, como última, a mí no me gusta usar el latín, pero como última ratio, digamos, está la cuestión del fallo expoltore, ¿no? Es decir, si un trabajador no concurrió a la comisión médica, nosotros hemos sacado algunas sentencias en ese sentido, ¿no? Si un trabajador no concurrió a la comisión médica, mal hecho, que debió haber concurrido, pero tramitó luego el proceso una cantidad de tiempo que hace que enviarlo ahora a la comisión médica podría implicar para la Argentina responsabilidad internacional en los términos del fallo expoltorio. Ustedes recuerdan el fallo expoltorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condena a la República Argentina específicamente por una demora en la justicia de la provincia de Buenos Aires, de la que yo fui miembro, así que lo digo bien autocrítico, ¿no? Bueno, esos casos también, en esos casos no se puede, después de que pasa determinado tiempo el trabajador o trabajadora discutiendo en el Poder Judicial si la instancia está habilitada o no, bueno, hay que habilitar la instancia, porque si no, podría incurrirse en responsabilidad internacional en los términos de fallos expulsorios. Sí, hay maneras, eh, hay formas. Ahora, claro, sí, yo la inconstitucionalidad genérica de las comisiones médicas no la veo, porque pienso que trato de manejarme con la idea esa vieja que dice que a mí no me guste no quiere decir que sea inconstitucional, ¿no? Sí, yo a veces también lo que considero es que, bueno, podría ser una instancia administrativa obligatoria, ¿no? Pero no dejo de pensar, que esa fue una de las cuestiones que yo expuse en el Congreso de la FAL del año anterior, de que en Capital accedemos con un recurso en relación, digo, y en el resto de las provincias, en el resto de las jurisdicciones no, ya que la mayoría en sus leyes de adhesión, eso, bueno, lo han modificado, si bien Provincia de Buenos Aires quedó ahí medio en una revisión. De todos modos, nosotros estamos en peores condiciones que el resto del país Sí, accediendo. Entonces digo, yo no tengo problema en hacer instancia administrativa, la verdad no me molestaría si no fuese porque yo tengo que después ver en qué juzgado me toca y entonces ya es una tómbola, digo, ¿no? Entonces eso creo que no es justo, que nosotros tengamos que depender de en qué juzgado va a caer a ver si me van a abrir o no a prueba. Digo, en definitiva, ni siquiera estamos esperando que sea más que lo que ha dicho la Corte Suprema en Ponza, en todo caso. Y sin embargo, se sigue haciendo, digamos, a gusto de cada juez. Muchos abren la prueba, por supuesto, y otros no. Siempre con que no hay una crítica concreta y razonada. Entonces, digo, el modo de acceso, eso obviamente corre por mi cuenta, el modo de acceso a la justicia creo que sí es inconstitucional y espero que algún día, bueno, sea decidido por la Corte. Podríamos ir a nuestra puede ser. administrativa, pero en otras condiciones. Puede ser, Mariela, lo que estás diciendo. En la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajé muchos años,
cuando adhirió, modificó la forma de acceso a la justicia, la mejoró un poco, ¿no? La demanda plena, nosotros todavía nos manejamos con el recurso, es cierto lo que vos decís, es algo para pensarlo. Acá veo un comentario que dice instancia previa voluntaria. Sí, yo, si me dan a elegir, para mí siempre prefiero que las conciliaciones sean voluntarias, ¿no? Siempre. Vengo de la provincia de Buenos Aires donde no hay SECRO, ¿no? Claro, Y funciona perfectamente bien. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires tiene 46 delegaciones regionales, tiene más delegaciones regionales que el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Hay más oficinas del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que oficinas del Ministerio de Trabajo de la Nación en todo el país. Y ahí se hacen conciliaciones habitualmente, pero voluntarias. Y me parece que funciona mucho mejor. Ahora, insisto, una cosa es que no me guste y otra cosa es que me parezca inconstitucional. Pienso que para la inconstitucionalidad hay que tener algún tipo de eh, precaución un poco mayor. Pero es muy interesante eso que marcás, ¿no? ¿Sí? Y ya que si hacemos un poquito de tema libre, Mariela, ya que sí, estamos, sí, otro obvio. tema interesante que siempre discutimos, ¿no? Es la cuestión, porque vos me decías esto, algunos tribunales no abren a prueba con la idea de que no es una crítica concreta y razonada. Y también hay otros criterios judiciales que a mí pienso que hasta son mayoritarios, aunque habría que hacer la cuenta, ¿no? Que consideran que si uno no denunció una determinada patología en la comisión médica, luego está inhabilitado de hacerlo en el Poder Judicial. Y para mí esto también hay un problema acá normativo, porque la ley no te exige, la lectura que yo hago de la ley, ¿no? Pero hago una lectura bastante literal de la ley igual, ¿eh? Y no te exige que denuncies todas y cada una de las patologías. Lo que tenés que denunciar es la contingencia, ¿sí? La obligación es denunciar la contingencia, no denunciar cada una de las patologías que la contingencia provoca. Con lo cual ahí me parece que también hay una cuestión interesante, Sí, porque hay muchas demandas que perdón. se complican por esa cuestión. Sí, sí, adelante. Sí, no, estaba queriendo también leer lo que dice la doctora Agustina Elías, que es miembro de nuestra comisión, y que es cierto, y nosotros lo hablamos mucho de eso que usted está diciendo en este momento, que la superintendencia solo va a revisar en la audiencia médica las lesiones que la RT haya manifestado que se supone la persona tiene, ¿no? Y si la persona es atendida por determinadas lesiones en su estadía, digamos, por RT, va a acompañar la historia clínica con la denuncia y demás, las patologías, se supone que se va a salir en eso solamente, no se pueden agregar nuevas cuestiones, ¿no? Y después, bueno, también en juicio nos pasa mucho todo lo contrario a lo que usted está diciendo, ¿no? Que te manda a pasar otra vez por comisión médica, se supone, por esas patologías que no están dentro de este expediente. Para mí ahí hay una lectura, a mi juicio, errada de la norma. La norma dice que lo que hay que denunciar es la contingencia. Claro, si uno después en la demanda va a poner las consecuencias de una contingencia no denunciada, yo te diría sí, no tiene que pasar de nuevo. Si tiene dos accidentes, ¿no? Sucesivos. Bueno, no, por el segundo tiene que volver a ir a la... Ahora, si lo que tiene es tres, cuatro patologías que le provocó una sola contingencia, me parece que no, aunque denuncie la contingencia, cumple con la obligación legal de concurrir a la comisión médica. A mi modo de ver, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. También, claro que son dos opiniones, como decíamos antes, y que la idea sería buscar una solución también que sea lo menos engorrosa para el trabajador, porque este tránsito doble por comisiones médicas también implica mucho tiempo, ¿no? Bueno, otro juicio aparte, serían dos juicios y dos veces pasar por la instancia administrativa. Sí, sí. Acá Paola Casab nos dice, para que un trabajador pueda denunciar cada una de las patologías, el trabajador debería consultar multiplicidad de profesionales para saber qué lesiones o patologías tiene antes de siquiera hacer la denuncia a la ART. Y Claro, sí, lo cual pero es muy agudo el comentario, ¿no? Porque eso justamente además rompe con, si fuese así, rompe con la télesis de la ley, ¿no? Que lo que supone es que haya una entidad especializada en salud que se ocupe de hecho, la denuncia puede ser el empleador incluso, ¿no? Se denuncia la contingencia, luego es la RT la que tiene que investigar todas las patologías que esa contingencia provoca, ¿no? sí, pero a veces son A mí dejadas de lado algunas, porque si yo voy con una fractura expuesta de no sé, de la pierna, van a atender más importantes, quizás otras lesiones menores que no fueron tan graves, se dejan un poco de lado y eso pasa bastante. es posible.
también me parece a mí que hay que tener en cuenta que la actuación de las comisiones médicas no solo rigen los principios, el principio protector, los principios a los que estamos más acostumbrados nosotros, sino que también rige el principio de formalismo moderado, que un procedimiento administrativo, ¿no? De formalismo moderado, algunos lo llaman de formalismo moderado en favor del administrado, o sea que también ahí hay una cuestión, ¿no? Que Bueno, no eso es no una se usa demanda mucho. judicial. ¿Cómo? Eso no se usa mucho en superintendencia porque nos piden todas las formalidades que existen o que ellos, bueno, tienen para todos un formulario, subir la documentación, quizás para las audiencias hay que subirla aunque ya esté en el expediente, no sé, por ejemplo, el documento de trabajador para la audiencia de homologación y ya está 20 veces el expediente escaneado. Su documento, pero bueno, todo el tiempo nos están pidiendo quizás algún requerimiento y es 48 horas o 24 horas para acompañar determinada cosa y si no la entregamos, el expediente se archiva. Se Claro. archiva. Bueno, Así. pero está bien, ese es un problema que hay ahí. Lo que no tenemos que hacer en los tribunales es mirar esos procedimientos como si fuesen juicios, con la formalidad de un juicio, porque no tenemos que analizar, no, miren, no, en la denuncia al ART que se hizo mediante ese formulario que vos mencionás, no dijo que tenía incapacidad psicológica, por lo tanto está imposibilitado de reclamarlo en los tribunales. No, en los tribunales sí tiene forma de juicio, en los tribunales el procedimiento formal y por la congruencia hay que enumerar todo lo que uno reclama. Pero cuando uno hace la demanda, no cuando denuncia en el formulario la ART, me parece a mí, ¿no? No, ni Este, hablar. Nuestro problema es justamente lo que decíamos antes, ¿no? Que acá estamos hablando de una apelación. Entonces, claro, nos limitan por todos lados. Por supuesto que no todos los jueces tienen este pensamiento, pero muchos sí no nos dan lugar a realizar la pericia psicológica, justamente por esto que está diciendo usted, porque no figura en el inicio del trámite administrativo o cuando se eleva, no figura. Entonces, como no figura la pericia psicológica o algo que nosotros hubiésemos pedido, que siempre recomendamos a los colegas que hagan un escrito solicitando también la incapacidad psicológica para tener chances en juicio y demás, o sea, como que tratamos de que todos tengamos una instancia administrativa casi de una primera instancia judicial, ¿no? Pero a veces hay cosas que tampoco dependen de nosotros, porque ese formulario no lo podemos manejar nosotros para poner ahí algo que lo hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. pero es cierto, Mariela, esto que vos decís, claro, está la cuestión de la apelación. Yo quizás como todavía soy muy provinciano, ¿viste? Tengo apenas 2 años de porteño, estoy acostumbrado, ya tenemos demanda plena, ¿no? Entonces suelo mirar acá los recursos como si fuesen demandas plenas. Y la verdad que creo que Bueno, es la mejor única, para nosotros. no, pero creo que además es la única manera constitucionalmente válida de mirarlas, porque si no fuesen demandas plenas, no podríamos predicar que existe control judicial suficiente, ¿no? Entonces ahí sí habría un problema de inconstitucionalidad en la instancia administrativa, ¿no? Ahora, claro, si las miramos sin limitaciones de ninguna especie, como decía la Corte en aquellos fallos viejos, Fernández Arias, ¿no? Bueno, si hay posibilidad de revisar sin limitaciones de ninguna especie, bueno, entonces sí, pero más allá que se llame recurso. Yo me acuerdo, Vázquez Vialar decía con respecto a las multas de policía del trabajo, que también hay un recurso ante los tribunales, ¿no? Él decía, pese a que se llaman recursos, debemos considerar las demandas recursivas, ¿no? Y estaba bien la idea, y yo creo lo mismo en este punto, ¿no? Siempre que hay, por más que la ley lo llame recurso, hay que pensarlo en términos de una demanda judicial, en todo caso una demanda recursiva, una demanda de revisión, pero no con las reglas clásicas de los recursos judiciales, porque si no la revisión judicial no es suficiente, me parece a mí. Ahora sí, Claro, sería interesante modificar las leyes ahí en ese punto, ¿no? En la provincia de claro, Buenos Aires hay una modificación interesante. En claro. Córdoba también. Sí, incluso es tal, digamos, la eficiencia de este recurso que nos queda a nosotros así en la Justicia Nacional, que hizo falta que la Cámara, en el acta 2669, aclare que nosotros después podíamos apelar a la Cámara, porque si no nos quedábamos con que, bueno, entonces la primera Sí, sí, instancia es nuestra apelación y nos quedamos ahí. sí, 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 sí. O sea, digo, no, está todo tan atado con alambre y creo que no sé si estaba, digamos, pensado en todo lo que podía llegar a pasar, que hizo falta esto para decir, bueno, no, entonces podemos apelar a la Cámara después de la sentencia de primera instancia, pero bueno, también es como decimos, ¿no? Depende cómo lo vea cada juez,
porque después, como es una apelación, hay jueces que no nos dan lugar para apelar, porque consideran que es un recurso de apelación, entonces no se alega, que no se alega en la primera instancia, no nos dan lugar a alegar, porque como es un recurso no podemos alegar, por ejemplo. Entonces digo, tenemos un montón de vallas de estas cuestiones de la apertura a prueba, que hace poco nuestra asociación hizo una presentación en la Cámara, justamente, entre otras cosas, para pedir que también la Cámara revea estas cuestiones de todos los juzgados, ¿no? Que no nos dan lugar a hacer la apertura a prueba. Más allá que después, bueno, no tiene la chance de probarlo o no, eso se decidirá. Yo creo que la apertura a prueba no se nos puede negar, ya que es la única manera de tener un acceso pleno a la justicia. Sin eso no lo estaríamos teniendo. Pero bueno, hay algunas sentencias que fueron confirmadas por alguna sala, y bueno, el caso que están en la Corte Suprema actualmente. Yo comparto todo lo que acabas de decir, lo comparto 120%, Mariela, 120%. Sí. Yo también, de nuevo, pienso en me salgo de tema si me dejas, Sí, 2 segunditos salimos de tema, sí. pienso en las trabajadoras de casas particulares que tienen su procedimiento administrativo obligatorio también, sobre el que no hay tanto cuestionamiento, ¿no? Su procedimiento administrativo obligatorio y su revisión acotada a los juzgados de primera instancia. Y a mi modo de ver eso es groseramente inconvencional, porque la Argentina ratificó un convenio internacional, el 189 de la OIT, que establece que para las trabajadoras de casas particulares el acceso a la justicia tiene que darse en formas que no sean menos ventajosas que para el resto de los trabajadores. Y esta es claramente una forma más desventajosa y por lo tanto me parece que es algo que se impone la declaración de inconstitucionalidad. Nosotros en la sala lo hacemos así, admitimos. Perfecto. De Bueno nacionalidad. saberlo para los colegas que necesiten, claro. Bueno, voy a leer un poquito los mensajitos que tenemos acá. Leandro Muñoz, que también es miembro de la comisión, dice: lamentablemente la instancia administrativa está delimitada por aquello que la ART consignó en sus registros y las prestaciones médicas que brindó. Bueno, eso es real, lo hablábamos hace un ratito. Y bueno, Facundo Giampaoli también dice que en sede administrativa regiría también el principio de verdad material. Tiene que ver con lo que hablábamos de que en sede administrativa tenemos el principio de la informalidad, digamos, ¿no? Sí, sí, Rosalía Romero, hola Rosalía Romero, qué gusto salía. que estés acá. No sé, ¿Cómo estás, Rosalía? No te ahí veo, está, pero te ahí está, mando ahí un está, ahí está. beso. Bueno, Rosalía dice: se debería flexibilizar el acceso a la justicia sin tanto rigorismo respecto a las secuelas que le provoca el siniestro, no retrotraer a instancias que ya están perimidas. Claro. El daño psicológico, por ejemplo, no existe para las comisiones médicas y no por más que el trabajador lo denuncie, no queda consignado. Exacto. Me ha pasado eso en varias causas cuando tomo las audiencias. Tal cual, así como lo dice la doctora Rosalía Romero, por supuesto, el daño psicológico. Nosotros lo que hacemos a veces, y también cuando tenemos las charlas, recomendamos a los colegas que manden carta, documento o TCL para dejar constancia fehaciente que lo han pedido. Porque bueno, como que uno tiene que estar preparado para todo lo que nos pueda pasar después en la instancia judicial, como que tratamos de, bueno, como decía antes, de tener esta primera instancia administrativa como una primera instancia judicial, o, bueno, todo más o menos redondito, porque después nos encontramos con muchos planteos de este tipo en las instancias judiciales, ¿no? Bueno, acá dice Agustina Martini que hizo una tesis de posgrado sobre la inconstitucionalidad del paso previo de las empleadas casa particular. Ah, Lo he citado, dice: lo he citado con mucho gusto en muchas oportunidades en mis tesis, gracias doctor. A usted lo ha citado. no te conozco, Agustina, debes estar por ahí, pero me encantaría leer esa tesis. Si tuvieses la amabilidad de enviármela, me encantaría. Es un tema que yo trabajo y que es de los temas que prefiero, que más me gustan de nuestra disciplina. Bueno, ahí está Agustina, si te lo querés mandar al doctor, nos escribís y bueno, hacemos de puente con el doctor, salvo que el doctor quiera brindar algún mail donde se lo pueda, algún mail público, no sé si usted tiene, doctor, donde se lo puede contactar. Si no, nosotros se lo podemos hacer llegar. Bueno, Rosalía ahí nos responde respecto a la facultad de alegar. Muchos abogados no quieren alegar, dice, piden directamente la sentencia. Bueno, no es mi caso, yo pido alegar, pero a veces no me dejan. Pero bueno. Claro. Bueno, después Mariano Natale está felicitando al doctor Catani por la exposición, obviamente por su claridad y sencillez, que es algo que lo destaca al doctor Catani, quiero decirles a todos
que el día que lo conocí, estábamos en el Congreso en Corrientes, yo había estado con el panel de ADF, ¿no? Mi tema era el que él comentó recién de los fallecimientos, y yo había hablado con el doctor por el tema de esta charla de hoy, pero no lo conocía. Bajé del escenario y estaba ahí, bueno, después sacarnos unas fotitos, y el doctor se acercó a mí para saludarme y decirme, vos sos Mariela. Así que la verdad que yo me quedé anonadada porque no lo conocía. Él se acercó a mí y me dijo, muy bien tu exposición, me gustó mucho, me pidió que le mande el material. Así que bueno, le agradezco muchísimo porque creo que esa cuestión de la sencillez es algo que creo lo caracteriza y por eso también es tan ameno conversar con él, con usted, porque bueno, nos hace más fácil a nosotros poder charlarlo, ¿no? Y además que ha hablado de todos los temas sin ningún problema, por supuesto. Bueno, Agustina dice que lo comparte a su tesis de casas particulares con mucho gusto. Bueno, Agustina, si querés te contactás conmigo, si sabés dónde ubicarnos, contactate con nosotros. Sabés que a través del Messenger, del Facebook, de Instagram, y le hacemos llegar al doctor tu tesis, ¿sí? Bueno, Dale, ahí me encantaría eso, te pido por favor, porque no hay mucho escrito, la verdad, sobre eso. Es un tema que está más bien olvidado por la disciplina, así que lo poco que hay me gusta leerlo siempre. Bueno, fantástico. Le vamos a hacer llegar al doctor entonces la tesis de Agustina Martínez. Bueno, también tenemos a la doctora Patricia Trota, que por supuesto agradece al doctor Catani por su generosidad y excelente exposición. También Agustina Elías, bueno, muchas gracias a la doctora Barrientos, bueno, a todos acá. Bueno, la verdad es que es un honor haberlo tenido el día de hoy. Más claro en todos los conceptos que nos piden, no podía ser. Creo que ha respondido todas las preguntas que pudimos hacerle con total sencillez y claridad. Y también, bueno, coincidimos en muchas cosas, así que le agradecemos que piense en el trabajador y en lo más justo para los trabajadores en tiempos tan difíciles, ¿no? Cuando hablamos de temas de actualizaciones. Así que, bueno, eso es muy importante para nosotros y para ellos, que, bueno, por supuesto que son quienes están ahí esperando a percibir sus prestaciones. Así que un honor haberlo tenido acá, a la hora de conversar con ustedes. Excelente, espectacular de todo punto de vista. Le agradecemos muchísimo que haya tenido la habilidad de estar acá y darnos su tiempo. Así que, bueno, doctor, lo dejo para que usted se pueda despedir. Yo te agradezco muchísimo, Mariela, y les agradezco a Nahuel, a Patricia, al Colegio de Abogados, a los abogados del Fuero y a todos los que vinieron. A mí estos encuentros me enriquecen mucho, yo aprendo mucho escuchando y en el intercambio. Todos aprendemos mucho más en el diálogo que en los libros a veces, así que para mí fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias por dejarme participar de este encuentro. No, gracias a usted, un placer de verdad tenerlo y no es para nada solo porque lo tengamos acá presente. Tengo en mi chat muchas colegas que están diciéndome de la excelente claridad y del don de persona del doctor Catani, así que muchísimas gracias, doctor. La charla va a estar subida a YouTube para los que están preguntando, así que después la pueden volver a ver o compartir. Bueno, doctor, un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima a todos. Gracias. Adiós, Adiós. adiós. Adiós.